sigue registrando los índices más altos en la región de embarazo adolescente. Esa situación preocupa al Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que hoy dio a conocer un informe con cifras alarmantes al respecto. Jazmín García nos cuenta los detalles. Y estos datos estaban consignados en el informe acerca del bono demográfico. ¿Y qué es esto? Se trata de la población económicamente activa, la población joven, y en ese sentido debemos decir que el Paraguay es prácticamente un país bendecido, donde 1 de cada 4 personas tiene entre 15 a 29 años de edad. El 40% de la población tiene menos de 15 años y el 66% menos de 30 años. Se trata de un capital valioso o un bono demográfico que, sin embargo, no puede ser aprovechado a plenitud si no se realizan las inversiones necesarias en varios aspectos para justamente potenciar este talento juvenil. Al respecto, acerca de las cifras alarmantes, el Paraguay es uno de los que presenta un mayor índice de embarazos juveniles, incluso a partir de los 10 años de edad, razón por la cual uno de los aspectos en los cuales se debe invertir más urgentemente es en el de la salud, acompañado de la educación. Esto es lo que decía al respecto Patricia Aguilar, asesora sobre VIH del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. De adolescentes y jóvenes que están, sobre todo niñas, ¿verdad? Que estamos teniendo casos del 20% de los embarazos que se están dando al año se da en menores de 19 años, de 15 a 19, hablamos de 600 embarazos, partos al año en niñas de 10 a 14 años, lo cual también refleja y va, digamos, en coherencia con datos de violencia y niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, ¿verdad? Entonces, en el área de VIH, por ejemplo, también tenemos los casos que están centralizados, principalmente los nuevos casos en adolescentes y jóvenes, menores de 24 años, vía de transmisión principal, la vía sexual. Ahí se concatena también con el tema de educación, tenemos altas tasas de deserción escolar, el espacio de la escuela y la educación formal es un lugar donde realmente se puede dar, por ejemplo, lo que tiene que ver con educación integral de la sexualidad, donde uno puede realmente desarrollar lo que son las capacidades y habilidades para la vida futuro. Y esta alta tasa de embarazos juveniles y transmisión de VIH también entre jóvenes no solamente afecta al potencial del joven en sí, que no puede seguir hasta culminar su educación formal, una educación terciaria, sino también incide negativamente en cuanto a los niños, porque el 80% aumenta la tasa de mortalidad infantil cuando las madres son adolescentes menores de 18 años y, por supuesto, esto afecta también al potencial productivo del país. Entonces, Jazmín, deberíamos enfocarnos más a lo que es la educación en las escuelas, en la familia. ¿Cuáles son las recomendaciones que dieron desde el fondo? Así es, y ellos hablan de un ejemplo emblemático, por ejemplo, el de Corea del Sur, que hace algunos años ya estuvo realizando inversiones, en primer lugar, en potenciar los talentos juveniles, en segundo lugar, que la escuela realmente sea un sitio donde se imparten conocimientos que efectivamente sirvan para la inserción laboral y el desarrollo también humano, y en tercer lugar, en esa educación amplia acerca de la sexualidad, que permita a los jóvenes justamente tomar precauciones y tomar sobre todo las decisiones adecuadas acerca de su sexualidad que les permitan evitar embarazos precoces. Muchas gracias.